Mateo 1:18 fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vamos a hablar hoy acerca del nacimiento de Jesús, cómo Él fue engendrado, pero más de cómo Él fue engendrado, cómo usted y yo tenemos que ser también engendrados. Ustedes están engendrados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Jesucristo le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué Hijo de Dios? Porque fue engendrado por el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. Miren que la palabra de Dios es clara. José no tocó a María sexualmente hasta que ella había dado ya a luz. O sea, no la conoció. Eran esposos, se casaron, pero él no la tocó, sino hasta después que ella ya había dado a luz. Lo dice la palabra, y todo lo que dice la palabra es verdad. Usted nunca vaya a dudar de la Biblia. Cuando usted se queja contra Dios, está dudando de la palabra, y eso es un pecado gravísimo, porque es la palabra de Dios, y todo lo que la Biblia dice es la voluntad de Dios y es verdad. El que nace del Espíritu pide perdón esa primera vez y no vuelve a cometer más ese mismo pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer ustedes y yo también. Primer punto: ¿cómo sé que no he nacido del Espíritu? Vaya a Lucas capítulo 1, verso número 35. Hay cristianos que no son llamados hijos de Dios. Son llamados por los apodos, son llamados por los sobrenombres, son llamados con groserías. Y la más tremenda es que muchos cristianos, cuando lo llaman así: ah, sí, ya voy, como si ese fuera su nombre. Ahí, amado, no estás agradando al Señor. Cuando usted sigue obedeciendo lo que el mundo le dicta, cuando usted sigue, amado, con esas amistades mundanas, groseras y perversas. No digo que tener un amigo sea malo o sea pecado, no. Cuando el Espíritu Santo no está en su vida, y de eso nos damos cuenta. ¿Cuánto lo creemos? Juan capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu, ¿qué iglesia es? Si usted, cuando se convirtió aquella vez, hace tiempo atrás, meses, días, años, no sé cuánto, si usted hubiera nacido del Espíritu ese día también, no tendría la vida que tiene hoy día. No andaría problemado ni con el marido, ni con la mujer, ni con los hijos. ¿Cuánto lo creen? No andaría por ahí con enemigos. No tendría en su corazón odio, rencor, ni amargura, ni enfermedades en su cuerpo. Nuestra vida es una vida totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo lo he creído. Por eso ya nací de nuevo. Si usted todavía dice malas palabras, ay, se me salió, no, esa no es la excusa. No ha nacido del Espíritu.
Porque el Espíritu de Dios nos ayuda. El Espíritu de Dios nos dice, nos guía, nos orienta en todo momento, iglesia. O usted se convirtió y nació del Espíritu ese día, o usted simplemente hizo una oración y siguió en su carne. Pero ahora se llama cristiano. ¿Somos salvos? No. ¿Iremos al cielo? Cuando usted no ha nacido en el Espíritu, todo lo que hace lo hace para la carne. Piensa solamente cómo complacer su carne. Esto le pasa a hombres y a mujeres. Romanos capítulo 8, verso número 1. Sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Recuerden que esta carta Pablo la escribió a la iglesia evangélica que estaba en la ciudad de Roma. O sea, esta fue una carta escrita para los cristianos evangélicos de esa época y de hoy y de mañana. ¿Pero qué encontraba Pablo en Roma? Que habían cristianos carnales. O sea, hay cristianos preocupados solamente por proveer para la carne, darle gusto a la carne. Número 2, ¿cómo podemos nacer del Espíritu? ¿Cómo puede usted y cómo puedo yo nacer del Espíritu, iglesia? Dios nunca nos va a poner a usted ni algo imposible. Todo lo que demanda Dios es posible. ¿Qué quiere Dios? Que usted y yo dispongamos de corazón. Entonces, ¿cómo podemos nacer del Espíritu? Usted tiene que dar el paso. Usted espera el cielo. A usted le esperan muchas bendiciones hoy aquí en la tierra. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué significa esto, iglesia? Si usted oye la voz de Dios, ¿cuántos oyen la voz de Dios? ¿Cuántos creen que Dios les está hablando esta mañana? Primer paso que usted está dando. ¿Cree que lo que sale de mis labios es la voz de Dios? Es Dios hablándonos. Yo me incluyo porque yo me estoy oyendo lo que estoy diciendo. Si usted quiere bendición y quiere victoria en su vida, como cristiano que es, debe obedecer la palabra del Señor. Porque si la desobedece, amado, no recibirás absolutamente nada. Comience a vivir en el fruto del Espíritu Santo y verá cómo su vida cambia, cómo se rejuvenece, porque el Espíritu de Dios va a traer rejuvenecimiento a cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Necesito oír la palabra con fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere hacer de nuevo? Oiga la palabra con fe. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, en las coyunturas y los tuétanos, e hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Crea y obedezca la palabra de Dios por encima de todo. Es la palabra de Dios la que debe cobrar vida en nosotros, la que debe morar. No razone la palabra, simplemente créala, confiésala y actúe. No pierda el tiempo razonándola. El que razona la palabra no cree la palabra. Por eso la palabra de Dios es una espada cortante de dos filos, amados, que nos penetra. Y si usted no cree esta palabra, lo va a condenar a usted. Así es. Crea o no crea. Si usted cree, usted es salvo. Si usted no cree, es condenado. Punto número 3 y último. ¿Podemos hoy andar en el Espíritu? ¿Usted qué cree, iglesia? ¿Que sí o que no? Pablo lo hizo, Pedro
Juan y muchos otros de la palabra de Dios lo hicieron. Y muchos hoy lo hacen. Y si ellos lo hicieron, yo también puedo hacerlo en el nombre de Cristo el Señor. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Juan capítulo 3, versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué hay que hacer? Que el Señor, ayúdame a nacer del Espíritu. Que en mi vida, verdaderamente las cosas viejas pasen, Señor. A partir de hoy, todas sean hechas nuevas. Usted se rinda a los pies del Señor y comenzará el Señor a hacer una obra de poder en cada uno de nosotros. Pero nos toca a nosotros dar el paso de esta iglesia. Ahora nos toca a nosotros arrodillarnos por nosotros mismos, amados, y por los demás. Porque el segundo gran mandamiento dice que debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Y nos toca ahora usted a mí, hermano, nacer del Espíritu. Nos toca a usted a mí ahora arrodillarnos. Amén. Verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Deja que el Espíritu Santo lo guíe, lo oriente, lo dirija. Cambie sus planes carnales por planes espirituales. Cambie su vida carnal por una vida espiritual. Usted vivía haciendo esto, ahora es cristiano, ahora yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios que yo haga. Eso es cambiar de planes. Eso es dejarse ya por el Espíritu de Dios. Si antes nos defendíamos diciendo mentiras, ¿cómo nos defendemos ahora, iglesia? Diciendo la verdad, mi amado. Así nos pongamos rojos o pálidos del miedo, del susto. Es mejor. Por un momento pasa la vergüenza, pero andar en la verdad y no todavía en el infierno en sufrimiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Haga un pacto con usted mismo. Señor, a partir de hoy voy a decir la verdad, pero tú me das un carro nuevo. No, hermano, esos pactos no se hacen con Dios. Señor, a partir de hoy prometo hablar siempre la verdad y tú me regalas 2 millones de pesos. Yo no te voy a dar nada. Es tu salvación. Esta clase de pacto no existe en la iglesia. Romanos capítulo 8, verso número 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted sabe qué es andar en la carne porque llevamos años andando en la carne. Ya sabemos, ¿sí o no? Pues ahora, ¿cómo vamos a andar? En el Espíritu. ¿Y cómo ando en el Espíritu? Haciendo lo contrario de lo que es andar en la carne. Si se veían novelas, ahora no las veo.